Ya se encuentra aquí Superman, perdón, es funcionario ahora, ya no puedo hablarle así. Claro. Este, Nuevamente nuestro querido Luis Miguel Carriedo, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está Luis Miguel? Un gusto, Ernesto, saludarte y al auditorio de Rompeviento. Pues un Bien, gustazo, todo. mi querido Luis Miguel Carriedo. Luis Miguel, también para la gente que te está ahorita escuchando, ¿qué cargo tienes actualmente ahí en el INE? Bueno, ahora yo estoy en el área de Uy, se congeló. título personal. Perdón, te congelaste y no, ya no te escuchamos. ¿Estás ¿Ahí en me el área escuchan? de? Ya, Estoy en el órgano interno de control. ok. Entré al órgano interno de control hace algunos meses, pero bueno, no, mis opiniones no son a nombre de INE, sino a título Sí. personal siempre con ustedes. Sí, y eso queremos dejarlo muy claro para usted. No está hablando como funcionario, está hablando a título personal como este extraordinario analista político, periodista y conocedor de muchos temas, particularmente pues los procesos electorales que tenemos en el país. Mi querido Luis Miguel Carriedo, vamos al grano, te planteo. Hay confusiones todavía de la ciudadanía de uno para estas 8 gobernaturas y la jefatura de la Ciudad de México, 9 se van a elegir. Entiendo que serán 5 mujeres y 4 hombres o 5 hombres y 4 mujeres. Y de las grandes preguntas es, ¿quién decide y cómo decide? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cómo deciden? Es decir, en Puebla va a ser hombre o mujer. Es decir, no solamente si son 5 y 4, la equidad, sino si en tal entidad va a ser hombre y en tal otra entidad, en la Ciudad de México, va a ser mujer. En fin, ¿cuáles son los criterios y quién lo decide? El tema está en curso, la discusión de cómo aplicar una reforma constitucional que en 2019 estableció paridad en todo, fue conocida así, paridad en todo, no decía la reforma en casi todo, en gubernaturas no, en postulaciones no, en todo. Esta reforma de 2019, que se suma también a la reforma 2014, en donde se había ya planteado que hubiera 50 y 50% de postulaciones de candidaturas, hombres y mujeres, eh, ha tenido un desarrollo un poco accidentado porque no ha habido una aplicación, un correlato en las legislaciones locales, sobre todo, para decir, bueno, ¿y eso cómo se le da viabilidad? ¿Quién decide? Preguntas, Ernesto. Bueno, debieran decidir los congresos locales originalmente, por ejemplo, cómo aplicar la paridad en las gubernaturas. Pero los congresos locales, pese a que ya hay sentencia del Tribunal Electoral, sobre todo hubo mucha polémica en 2021 de cómo se aplicaba esta paridad en el tema de la postulación de gubernaturas, no legislaron la gran mayoría. Son pocos realmente los estados que han legislado, son 6 entidades que han legislado, y de esas 6 entidades, solo 3 están involucradas en la elección que viene en 2024. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se ha hecho esto? Bueno, en 2021 hubo un primer debate, la autoridad electoral, el INE, fue quien decidió, diciendo, bueno, no hay reglas, se tiene que aplicar, y dijo, ¿cuántas elecciones hay? Hay 15 elecciones de gubernatura en aquel momento. Bueno, es un número impar, 15, entonces, pues la mitad y la mitad, que sean 7, había dicho originalmente, al menos 7 mujeres, 7 candidaturas de mujeres en 2021. Esto tuvo obviamente mucha resistencia de los partidos políticos, dijeron no, eh, me afectan porque yo tengo mejor posicionados hombres en algún lugar. Finalmente quedó este criterio ya reconocido por el Tribunal Electoral para esa elección. Sin embargo, vino después, en 2022, también tuvimos una contienda de 6 gubernaturas. Esta contienda fueron 3 y 3, el mismo criterio. ¿A qué me refiero con este criterio? No hay en juego 6 gubernaturas, pues postulas 3 y 3. Hay en juego 15 gubernaturas, fue el criterio, postulas 7 al menos de mujeres. ¿Qué es lo que ha ocurrido después? Bueno, que en esa sentencia el Tribunal Electoral dijo,
legislen en los estados, digan cómo se aplica, y también se estableció que los propios partidos políticos tenían que poner en sus estatutos el método para garantizar esta paridad en todo. ¿Qué está pasando ahora? En este momento no está definido el criterio para 2024, está en curso la discusión para construirlo. Esta fue la polémica de esta semana, porque en el trabajo de comisiones del Instituto Nacional Electoral se presentó un anteproyecto que tiene que subir todavía al Consejo General y que tiene después también que va a tener seguramente alguna modulación, alguna impugnación en el tribunal, para decir, bueno, ahora el criterio para 2024, como no está legislado en las entidades que van a renovar gubernatura, que en este caso son nueve entidades que renuevan gubernatura, la propuesta que no está totalmente definida, hubo un debate y se abrió una discusión, van a seguir debatiendo en mesas de trabajo con partidos políticos y consejeros electorales a nivel comisiones, este criterio que todavía no está definido, y después llegará al Consejo, se votará, y quien no esté de acuerdo podrá ir al tribunal. ¿En qué está ahora la discusión? Que se puso sobre la mesa un acuerdo que tiene dos elementos, retomando estos precedentes. Dice el acuerdo, la propuesta que se discutió, que generó alguna polémica en los medios y en todos los partidos, saltaron prácticamente todos los partidos. El que pidió, Movimiento Ciudadano pidió posponer la discusión. Morena retiró un criterio diverso. Morena, por ejemplo, ellos en el famoso plan B, había una solución distinta a la que ha sido la que ha prevalecido en criterios del INE y del tribunal, en donde decía, bueno, hay que ver las 32 entidades completas, pero las 32 entidades, va a haber elecciones en las 32 entidades, pero no de gubernatura. Entonces ellos decían, bueno, tomar en cuenta una suerte de ciclo electoral, y ellos dicen, pues nosotros ya postulamos a 12 mujeres y 11 hombres en las 32 entidades, pues entonces las que vienen ahora completarían 16 y ya está la paridad, pues, pues digamos, nomás con 4, no con 5, pero ese es su criterio, digamos, su posición. Otros partidos dicen, no, pues no, el PRI, por ejemplo, decía, no, pues ya está regulada en 3 entidades, entonces sobre esas no meta criterio el INE. Es decir, hay debate, está en curso la discusión, y la propuesta básicamente, en lo que estaba retomando, la que está ahorita sobre la mesa, que todavía no está votada, todavía no está definida, se está discutiendo, es que sean de las 9, al menos 5 mujeres, pero adicionalmente se incorpora, que también tiene precedentes, ¿no? Un criterio también de alternancia adicional. ¿Qué es esto de alternancia? Bueno, si postulaste hombre en la elección anterior, ahora postulas mujer. Estamos ahí, Ernesto. Es decir, ¿quién va a definir? Va a definir el INE con modulación del Tribunal Electoral. ¿Por qué razón? Ya no puede haber cambios legislativos sustantivos porque ya está el proceso electoral, que es otra de las críticas a estos criterios, que ya está en curso el proceso electoral. Por ejemplo, el 5 de noviembre tendrían que tener definidos al menos en 3 de las 9 entidades, que es la Ciudad de México, Jalisco y Yucatán. Y pues estamos ya avanzado octubre, y entonces si este criterio prospera seguramente en la siguiente semana, tendrá un periodo en el tribunal, pues los partidos tendrán que ajustarse muy rápido para cumplirlo en estas dos modalidades que están sobre la mesa. Ahora, ¿quién lo va a definir? Sí, como no hubo legislación local, ya no puede haber cambios con el proceso en marcha de legislativos, pues el INE dice, tengo que cumplir con la paridad en todo, y hay que tener una solución. El tema es cuál va a ser esa solución. La que está sobre la mesa ahora es retomar ese criterio de mitad y mitad, si es el número impar, en este caso es impar, que beneficie a las mujeres, porque pues sigue habiendo una asimetría ya en la parte sustantiva, en los hechos, una subrepresentación de las mujeres en los cargos de elección popular. Estamos en eso, es decir, para el auditorio, en este momento no hay un criterio consolidado o definido. Está en curso el debate sobre ese criterio, está discutiéndose a nivel comisiones en el instituto. ¿Qué es lo que sí está definido? Lo que está definido es una reforma constitucional que dice paridad en todo, tiene que haber paridad en todo, tiene que haber, y la propia ley electoral dice 50% y 50% de postulaciones. El tema es
cómo hacer ese 50%. ¿Cómo se ha hecho? Los precedentes previos, mitad y mitad. En el caso de gubernaturas, porque hubo un debate en 2021 de que esos eran cargos unipersonales, decían los partidos, y a esos no les aplica la paridad. Entonces, bueno, no, la paridad es en todo. Pero si era nada más 15 gubernaturas, no 32 postulaciones, digamos, en una misma elección, bueno, de esas 15, mitad y mitad, pero pues, ¿cómo le hacemos? Pues la mitad de 15 es número impar, entonces que sean 7, porque las mujeres están subrepresentadas, y entonces así fue la solución en 2021. ¿Qué dijo el tribunal? Está bien, así se queda, le quitó el al menos, porque la propuesta del INE era al menos en 7, o sea, podrían haber sido las 9, le quitó el al menos, dijo 7 de 15 en aquel entonces, pero puso en su sentencia, legislen. Cosa que ocurrió, por ejemplo, en el Estado de México y Coahuila, que ya habían legislado, tienen distintas modalidades esas legislaciones locales, y en la elección 2023 le dijo al tribunal, al INE, no es necesario, no les aplica un criterio, digamos, vía administrativa, porque ellos ya tienen, pero de todas maneras fue uno y uno, fue el mismo criterio en los hechos, porque los partidos postularon, por ejemplo, en el Edomex mujer y en Coahuila hombre. Es decir, lo que ha pasado es que en 2019 hay una reforma constitucional, dice paridad en todo, ahora hay cómo aplicar esa paridad, no Ahora, lo han legislado en los congresos locales. Esa reforma de 2019 de paridad en todo, lo tendríamos que pensar cómo está ahorita actualmente, es decir, cuántos gobernadores y cuántas gobernadoras hay. Entiendo que está el problema de que no son elecciones simultáneas, es decir, aquí va a haber gobernadores, pero luego va a haber otras elecciones en 3 años para otros gobernadores. Como funciona, la lógica sería que tiene que llegar un momento en el que tienen que ser 16 gobernadoras mujeres, 16 gobernadores hombres. ¿Ese es lo que en teoría se estaría buscando? Sí, la lógica de las llamadas acciones afirmativas es precisamente ante una situación injusta, notablemente, vamos, para el auditorio que nos sigue, son más mujeres que hombres quienes votan en la lista nominal, es decir, más de la mitad de la población son mujeres, pero no más de la mitad de los cargos de elección son para mujeres. La razón son históricas, pero entre otras cosas, pues porque no las postulaban, ¿no? Ha habido muchas resistencias de todos los partidos en la historia. Antes era, digamos, antes de 2014, no era mitad y mitad, era 60-40 para alguno de los géneros, siempre era 40% para las mujeres, o sea, el menor, y entonces postulaban los partidos al suplente hombre y a la titular mujer, por ejemplo, en el Congreso, y luego las hacían renunciar, aquel famoso caso que se conoció como las Juanitas. Entonces tuvo que haber sentencias del tribunal para decir, no, bueno, sí cumpliste con la postulación, pero no se vale que hagas ese fraude. Entonces, de ahí vino criterio de que la fórmula fuera mujer-mujer, la suplente también mujer. Luego vino este debate de gubernaturas, porque decían los partidos, no, bueno, es que esos cargos son unipersonales, no puede haber un suplente y no podemos mitad de fórmulas y mitad de fórmulas. Entonces el criterio fue, pues, la mitad y la mitad de lo que esté en disputa en ese año. Hay otras soluciones, este caso, por ejemplo, de Morena, que puso en el Morena y quienes del Congreso, cuando aprobó el Plan B famoso, que ya fue detenido, fue cancelado por otras razones, no por el fondo del asunto, buscó otra solución. Otra solución era decir, bueno, que las postulaciones sean sobre un ciclo de 32 gubernaturas, y por lo tanto no cada elección, si ahorita hay 6, pues tienen que ser 3 y 3, sino en el global de las 32, que sean 16, estamos hablando de postulaciones, pero efectivamente lo que tú señalas es, el objetivo fundamental de esta regla es no solamente que se postulen la mitad y la mitad de todos los cargos, sino que también se vea reflejado ya en las gubernaturas. Y ahorita, como sigue la asimetría, como sigue la desventaja notable para las mujeres, por lo tanto, tienen que haber medidas, digamos, compensatorias para que esto pueda suceder. El tema aquí es qué medidas se aplican, qué modelo se aplica y los tiempos en los que se aplica, porque obviamente esto tiene complicación. Pongo un ejemplo solamente para la complejidad del asunto. Una coalición, si tú le aplicas, por ejemplo, este tema de la alternancia,
pues hay partidos políticos que postulan en coalición a un candidato hombre y incluso van en coalición con otra alianza. Pienso Sonora, por ejemplo. En Sonora, pues tuvimos una gobernadora que fue mujer antes de Alfonso Durazo, que era Claudia Pavlovich. Pues ahí fue con el Verde y luego el Verde se fue con Durazo. Es decir, los partidos tienen, según los tiempos políticos, y este tipo de criterio, por ejemplo, el de la alternancia, tiene base de precedentes, de modelos legales del tribunal, pero necesita decir, bueno, ¿y qué pasa si yo postulé hombre en la anterior, ahora tengo que postular mujer, pero el partido con el que me estoy coaligado había postulado a la inversa y por lo tanto, ese tipo de detalles son los que se tienen que discutir. Son modelos, Ernesto. El modelo plan B, el modelo, por ejemplo, Morena, que fuera un ciclo completo y no elección por elección. El modelo que tienen algunas otras entidades federativas, por ejemplo, es este tema de la alternancia, de que sean más libres los partidos en su autodeterminación, en sus estatutos para la postulación. Y ahorita tenemos dos debates de cómo aplicarlo. Un debate es, si son 9 gubernaturas, ¿cuántas postulas hombres y mujeres? La propuesta sobre la mesa, retomando lo que ha pasado, es que sea 5-4. Es decir, 5 mujeres postula y 4 hombres. Pero está el agregado de la alternancia. Entonces, ese adicional no es nada más postula 5 mujeres y 4 hombres, sino donde postulaste antes hombre, ahora postulas mujer, y entonces cambia el método. Y los partidos, todos, siempre, también hay que decirlo, siempre han sido muy reticentes a que a este tema particular de paridad por múltiples razones. Y ahora ellos dicen, bueno, pues falta menos de un mes para algunas semanas, sobre todo para esas 3 entidades, y ellos formalmente van a iniciar precampañas, pero pues ya tienen muy perfilados candidaturas en distintas entidades por las encuestas, por cómo está la fuerza. Claro, ahí entra la ponderación. Si tú te cargas a decir, no, pues es que son puros hombres los que están bien posicionados en las encuestas, pues entonces regresaríamos al tema de que ya no es paridad en todo, sino en casi todo. El asunto aquí es los tiempos, ¿no? Que están muy apretados, y es una regla novedosa. ¿Quién lo define? Pues como no lo definieron los congresos locales, solo 6 de las 32 entidades aplicaron esto, que desde 2021 dijo el tribunal, que sea este modelo de ¿cuántas elecciones de gobernador hay? Hay 15, pues 7 mujeres y los demás pueden ser hombres, para ir compensando. Pero dijo el tribunal, legislen, y no legislaron. Entonces, ahora estamos en el periodo de debate de decir, bueno, dicen los partidos, ¿por qué se esperan hasta faltando 3 semanas para cambiar? Yo ya tengo ciertas ecuaciones, está legislando el INE. Entonces, estamos metidos en eso. Ese es el debate. Oye, y una Miguel, cosa que es muy importante es, no está terminado. No se ha votado todavía el criterio, ¿no? Se está discutiendo. Miguel, tengo que entrar ya a la mesa con los periodistas. Nada más una última pregunta, si puede ser breve ahí en la respuesta. ¿Quién decide? Al final, ¿quién va a tener la última palabra para decidir esto? En esta ecuación, el Tribunal Electoral. El Consejo General, ahorita van a seguir discutiendo con los partidos, seguramente va a haber algún cambio de la propuesta que se presentó, o al menos una explicación. Se va a votar en comisión, va a llegar al Consejo General, y este es el criterio que está sobre la mesa. Si este criterio pasa en esos términos, ¿quién va a decidir? El Tribunal Electoral, como ya ocurrió en los años pasados. El INE, pero el tribunal sería si alguien impugnara, ¿no? Van a impugnar, seguro. Nada más un caso no impugnaron cuando fue gubernatura de 6, el INE igual dijo 3 y 3, fue el criterio de aquella vez. Hay 6 gubernaturas en juego, 3 y 3, no impugnaron y se quedó así. Pero ahora todos los partidos han protestado, todos, entonces es evidente que van a impugnar. Si no lo impugnaran, se queda la decisión del INE. Es decir, si el INE vota en el Consejo General ya una propuesta, ahí discutirán, dirán, yo estoy a favor de lo de la alternancia, o como viene, o de que sean 5 y 4, eso queda firme si los partidos, que tendrán 4 días para impugnarlo después de que se apruebe, eso se queda firme. En el momento en que lo apruebe, es una regla que debe observarse. ¿Y quién define al final de esto?
¿quién tendrá la última palabra de este diferendo? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, las magistradas, los magistrados votarán si está bien el criterio que adoptó el INE o si lo modula. Ya ha habido cambios, ya le ha rebotado a algunos, pero en lo sustantivo, el criterio que ha prevalecido desde 2021 para ahora ha sido básicamente ¿cuántas elecciones hay? Mitad y mitad, y si el número es impar, que beneficia a las mujeres. Esa ha sido la tensión permanente, y como digo, ha habido otros modelos propuestos, otros, como este tema de los ciclos, etcétera. Se puede aplicar de distintas formas, sí, es lo que se está discutiendo, pero como no legislaron, pues el INE tiene que sacar un acuerdo y el tribunal va a decidir si está bien hecho el acuerdo o no. Así está la cosa, más o menos. Mi querido Luis Miguel Carriedo, como estamos hablando, no como funcionario, sino con nuestro querido Luis Miguel Carriedo, mi querido Superman, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Gracias por la explicación. Pues la gente le quedó claro, y lo que está haciendo es opinando sobre todo este enredo que hay ahí. Así que seguiremos al habla, mi querido Luis Miguel. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo para Rompeviento. So, siempre estaremos aquí para ustedes. gracias.